Hola amigos, bienvenidos a La Cocina con señorita Berta. Welcome friends to La Cocina with Miss Berta. Today we will be making third cup. Hoy vamos a hacer un vaso de tierra. Earth Day is coming up. El día de la tierra se está acercando. That's why we're going to make this delicious snack. Por eso vamos a hacer este delicioso bocadillo. The ingredients that we will need, los ingredientes que vamos a necesitar son instant chocolate pudding mix, caja de mezcla de pudín de chocolate instantáneo, cold milk, leche fría, whipped cream, crema batida, Oreos, gummy worms, gusanos de gomita. You will also need clear plastic cups. También van a necesitar vasos de plástico transparente and a sandwich bag y una bolsita de sándwich. We will be making the cookie crumbs. Vamos a hacer las migas de galleta. You will need a sandwich bag. Van a necesitar una bolsa de sándwich, a container, un contenedor, and you're going to grab 10 to 12 Oreo cookies and crush them. So van a agarrar 10 a 12 galletas de Oreo y las van a hacer en migas. You can remove the cream filling from the cookies before making the crumbs, but it's not necessary. Ustedes pueden quitar el relleno de crema de las galletas antes de hacer las migas, pero no es necesario. If you decided to remove the cream filling, you set aside the brown cookie in the plastic sandwich bag and the cream filling in another container. So si decidieron quitar la crema de las galletas deben de ir en una bolsita y la crema en un contenedor. Now that you have all the cookies in a plastic bag, you're going to roll over the cookies with a rolling pin. Después de que hayan colocado todas las galletas en una bolsa de sándwich, van a enrollar las galletas con un rodillo. So, van a usar el rodillo y van a quebrar cada galletita en migas. So you're going to grab the rolling pin, you're going to smash, pound, roll them until they are mostly fine crumbs. Okay, so it's fine if you have larger pieces, but try your best to break them down. So van a usar el rodillo para aplastar, golpear las galletas para hacerlas la mayoría migajas. Okay, so si hay trozos más grandes también está bien, no se preocupen. After you're done crushing the Oreos, you can set them aside in the sandwich bag or you can put them in a container. So después de hacer las galletas en migas, pueden dejarlos ahí en una bolsita o lo pueden poner en un contenedor. We're going to make the chocolate pudding filling. So vamos a hacer el relleno de pudín de chocolate. You will need milk and the instant chocolate pudding. So necesitan la leche y el instantáneo pudín de chocolate. So go ahead and read the directions in the box. Pueden leer las direcciones en la caja. Open your pudding. Just be careful that the powder can go everywhere. Nomás tengan cuidado porque el polvo puede irse en todos lados. Now that you have the instant chocolate pudding, ya que tienen el instantáneo chocolate de pudding, van a agregarle leche. So you're going to add milk.
You need 2 cups of milk. Necesitan 2 tazas de leche fría. Whisk until the chocolate is smooth and free of lumps. Then let it sit for at least 5 to 7 minutes until it thickens. So hay que batir hasta que el chocolate esté suave y sin grumos, luego dejar reposar durante al menos 5 a 7 minutos hasta que se espese. You will need 1 cup of whipped cream. Van a necesitar una taza de crema batida. The chocolate is ready when it has the thick texture of pudding. While you wait, whip the heavy cream or the Cool Whip to medium peaks. El chocolate estará listo cuando tenga la textura espesa de pudding. Mientras esperas, bate la crema espesa a picos medianos. Add the cream to the pudding and gently fold it in. Agrega la crema al pudding y mézclalo con cuidado. Have your clear plastic cups ready. Tengan listos sus vasos de plástico transparentes listos. For the mix, you can add as much as you want. Para poner el pudding, pueden poner la cantidad que ustedes gusten. Next, you're going to add the Oreo crumbs on top of the pudding. El siguiente paso es agregar las migas de Oreo arriba del pudding. After dividing the pudding and the Oreo crumbs, you're going to add the gummy worms. So después de dividir el pudding de chocolate y las migas de Oreo, van a agregar gomitas. So you can add 2, 3, as many as you want. Pueden agregarle 2 o 3 o la cantidad que ustedes gusten y se ve algo así. And it looks something like this. So now it's time to dig in and enjoy. Disfruta.